Buenas a todos, mi nombre es Alejandro Fernández Bruña y quiero daros la bienvenida a la primera de las audiocríticas y audiolibros que voy a ir subiendo a lo largo de este 2023, donde además de leer las primeras páginas de los libros que vaya trayendo, también daré unos cuantos apuntes sobre el autor y el mismo libro. Hoy os traigo uno de los últimos libros que ha publicado Editorial 16, y el último en cuanto a narración se refiere, Lo suficientemente rápido, de Román Naday. Román nace en A Coruña en 1992, donde estudió filosofía y un máster en comunicación política y marketing digital. Tiene una cuenta en Instagram, Filosofía a nivel usuario, donde divulga aspectos concretos de filosofía desde julio de 2018. También ha escrito para Código Nuevo y Bain Magazine, donde vemos artículos con los siguientes títulos: Porque hay gente que mola y gente que no. El discurso del hombre hecho a sí mismo es el mayor engaño del capitalismo. La navaja de Occam te ayuda a tomar mejores decisiones en tu vida. Cómo se construye un objeto de deseo. Carmen Laforet, Entre la nada y el nadie. O Contracultura y obsolescencia programada, inicio del hiperconsumo, entre otros. Si nos fijamos en sus artículos, siempre hay un elemento teórico relacionado con una situación concreta de la realidad, lo que provoca una leve elevación de lo cotidiano y un descenso de lo abstracto. Estos dos mundos quedan reflejados en la novela de la que vamos a hablar hoy de la siguiente manera. Las situaciones narradas son sencillas, y lo realmente interesante es por qué está sucediendo eso y no otra cosa. Trabajos precarios, botellones con cerveza barata, búsqueda de comprensión constante, fe en escalar socialmente mezclada con cierto pasotismo general, la incapacidad del personaje de acordarse ni de quién moría por qué, ni de cuáles eran santos y cuáles apóstatas, en palabra del autor, que describe y da vida a un personaje perdido en una ciudad que se le hacía pequeña, nos dice, aunque quiso decir vacía. Aquí, el autor ha decidido poner la palabra vacía en cursiva, lo que me recuerda a una reflexión de Mario Aznar presente en su primer libro Too Late, que dice que la cursiva es la expresión de una imposibilidad. Es algo que se dice apretando las cejas, quizá una levemente levantada. Parece que evoca. Sé que no es esto, pero no deja de serlo, porque sinceramente es lo más parecido a significar lo que puedo hacer. Marca el límite del lenguaje propio en un momento concreto. La considero, por lo tanto, la expresión de lo negativo, pero no la expresión de lo que el negativo expresa, porque en mi opinión, si expresara, no sería negativo. Es, por lo tanto, la expresión de la imposibilidad de expresar, más aún, la imposibilidad sincera de la significación. Volviendo al libro, en él se nos narra una ciudad gris y despersonalizada que esteriliza la vitalidad de Fran, el captador de socios que estudió letras y que ahora vive de las desgracias ajenas, cobrando por vender algo y no vendiendo ese algo, como recalca el autor. En la biografía de La Solapa dice que se muda una vez al año, lo que le hace pensar, como el protagonista de la novela, si estará toda su vida en pisos sucios y ruinosos, parando a personas por la calle para hablarles de temas deprimentes. También añade en la nota biográfica que se cansa pronto en los museos, siguiendo la línea que plantea en su Instagram, totalmente opuesta a la cititis y exhaustividad académicas. En sus publicaciones parte de un libro, una idea, un concepto o una cita, para concluirla en uno o dos párrafos redactados o resumiéndola en una especie de diapositivas breves. Practica muy bien el lenguaje sintético de la realidad, y además sabemos que habla verdad y de verdad. En la biografía también encontramos una confesión más que un dato: las relaciones tan absurdas y efímeras como la vida, lo que resulta una clave para la relación que Fran tendrá con Carla en el libro. Este parecido entre la ficción y la realidad no vale la pena comentarlo a estas alturas, pues sabemos que dotar a un personaje con un par de rasgos personales reales no es más que un mecanismo de verosimilitud que hace ver el resto de rasgos como reales por asociación. Al fin y al cabo, ¿de qué vamos a hablar si no es de nosotros? ¿A quiénes vamos a retratar, comprender o aspirar si no es a nosotros? ¿Para quién vamos a escribir si no es para nosotros? La biografía, en general, es una maravilla, pues hasta en ella vemos la mezcla de datos serios, como que ha colaborado con Netflix, que trabaja de SEO desde hace 4 años, como Víctor Balcells Matas, tendré que replantearme mi profesión de editor, o como que en Santiago promovió el fanzine Tinglado, con datos totalmente cotidianos, como que cocina empanadas, que en carnavales se disfrazó de mal padre pero solo le hizo gracia a él, o que teme hablar alto en el metro. Ambos datos me parecen igualmente reveladores, quizá incluso más los últimos, así que una maravilla que haya biografías así, fuera la idea de Román, el autor, o Alejandro Marín, el editor. Sea como fuere, hay una única identidad entre los tres elementos del libro: el texto o la narración misma, los paratextos, de cuyo prólogo hablaremos luego y cuya biografía ya hemos mencionado, y la metemos aquí en lo paratextual porque aporta y complementa lo literario, y el diseño de la cubierta, a manos de Borja Cámara Pasadas.
En la cubierta podemos ver a un hombre bebiendo de un cántaro, cuyo líquido traspasa y atraviesa al mismo hombre. Quizá, y solo quizá, en representación del hedonismo y el disfrute que personifica Fran a través del consumo de drogas. Un uso de las drogas que parece relatado como un fin en sí mismo. No se droga para conseguir algo, sino por el hecho mismo de drogarse. Prueba de ello es el constante arrepentimiento o los remordimientos del día siguiente, por lo que la droga no tiene ningún carácter estético, punto muy a favor de la novela. En películas como Trainspotting siempre se tiende a la romantización de sustancias, pero se es muy decoroso en el sentido teatral del término en cuanto a mostrar sus consecuencias, salvo películas tipo Requiem por un sueño donde su objetivo es ese precisamente. En lo literario tendríamos Drogadictos, editado en Demipaje, como un ejemplo de lo lúdico y artístico de las drogas, artísticas, en tanto que distorsionan una realidad determinada, por lo que todo tipo de arte implicaría una distorsión provocada por la falta intencionada de datos, pues el papel del poeta no es probar, sino afirmar sin suministrar ninguna de las pruebas embarazosas que posee y de las que sabe su afirmación, que dijo Jean Cocteau en Opio. Este libro es un diario de una desintoxicación y alguna que otra recaída, y supone el lado opuesto a Drogadictos, pues justo, entre medias, iría lo suficientemente rápido, donde parece más el tema de las drogas un ruido blanco de fondo que un sonido estridente, como podría suceder en El perseguidor de Cortázar, donde acompaña y nunca molesta la trama. Volviendo al libro, el prólogo lo firma Diana Ayer, que se encarga de recalcar la importancia de un tema universal, hacerse mayor, presente en tópicos como Tempus Fugit o Cóligo Virgo Rosas, tan antiguos como el propio mundo. En la novela aparece muy bien retratado cómo van creciendo las responsabilidades en detrimento de los deberes. La diferencia, que los deberes y las tareas te las manda otra persona, mientras que las responsabilidades son autoimpuestas o impuestas por la sociedad. Las hacemos para sentirnos realizados, no para contentar a nadie. Es eso que Diana ayer reconoce como la honda miseria y la profunda grandeza de transitar de la niñez, la inocencia y el parasitismo a la perversión y el utilitarismo de la vida adulta. Otro factor que recalca Diana ayer es que el protagonista de Lo suficientemente rápido está a merced de las inclemencias de todos los clichés capitalistas y costumbristas a la vez. No obstante, la conciencia del autor sobre el hecho de estar empleando clichés contemporáneos no quita que esos mismos clichés puedan resultar repetitivos. Aun así, si un cliché lo es porque se ha repetido tantas veces que se ha vuelto uno. Precariedad económica, emocional y psicológica, presencia de droga entre los jóvenes, trabajos de mierda. Por lo tanto, no es difícil detectar un cliché actual, dado su carácter repetitivo, sino llevarlo bien al folio, precisamente por esa naturaleza repetitiva y obvia. Si tuviera que decir algo negativo del libro, sería que todo resulta aterradoramente familiar, como señala Diana ayer. Pero bueno, hacerse mayor, era esto. Por lo tanto, tenemos aquí la historia de un joven cualquiera, en una ciudad pequeña cualquiera. El amor aparece en estos escenarios únicamente para atenuar la sensación de soledad que genera un sitio gris como A Coruña. Pocos elementos narrativos, pero bien estructurados. Una novela ligera, en contraposición a algo más denso, pues la divulgación parece ser su máxima, incluso en la narrativa, donde no hay grandes reflexiones sobre el consumo y el capital, sino ejemplos del día a día a través de los cuales reflexionar, llegando siempre a la teoría desde la realidad, y nunca al revés. Antes de dar comienzo con la lectura del primer capítulo del libro, le he preguntado a Romana Day, su autor, qué pregunta odiaría y llamaría que le hicieran respecto al libro, y su respuesta ha sido la siguiente. No me encantaría que me lo preguntasen, pero creo que la pregunta más bonita sería por qué se lo dedico a Maruja, y la que más odiaría sería qué hubiese pensado ella realmente del libro. A esas horas solo pasaban los funcionarios que salían del ayuntamiento, o las dependientas que iban a abrir las tiendas, con el cigarro colgado de los labios y el café para llevar en la mano mientras miran el móvil. Era una calle estrecha y peatonal, en la que los edificios no se levantan más de 3 o 4 plantas del suelo. Además, al ser invierno el sol apenas tenía espacio para salir e iluminar, de ahí que Fran aprovechase ese rato para quedarse de pie, quieto, plantado en el medio, con los ojos cerrados, calentándose un poco la cara y el cuerpo, antes de que se hiciese de noche y empezara a orvallar y la gente tuviese prisa y caminase tratando de resguardarse bajo los balcones de los edificios, sin ganas de escuchar ni una sola palabra sobre niños que se mueren de hambre a una distancia suficiente como para no tener que oírles gritar. Apenas había ruidos y Fran solo escuchaba cómo recogían los platos con restos de comida de algunas de las terrazas cubiertas que tenía a los lados. Olía el orégano de un pequeño sitio de pizza al corte del que siempre se ponía cerca,
porque la chica que trabajaba por las tardes le parecía bastante mona, aunque no recordaba que ella le hubiese mirado ni una sola vez. Ese silencio alrededor era otro de los motivos a los que se agarraba Fran para no empezar a trabajar tan pronto. Sabía que, si paraba alguien, el resto de la gente que pasaba les estaría escuchando, así que automáticamente y por vergüenza iba a bajar el tono y tener menos fuerza en su discurso, y la otra persona no estaría en absoluto convencida de que hablaba verdad. Por eso Fran esperaba bajo el sol, con las manos en los bolsillos y la carpeta azul de Afriquer en el brazo, apretada contra el cuerpo para que no se le cayera. Llevaba un abrigo grande, de plumas, y una bufanda dentro de la pequeña mochila a la espalda, junto con los guantes, una pieza de fruta y el móvil. Maite estaba en el otro extremo y ya había intentado parar con obstinación a un par de tipos con traje que salían de los portales donde estaban las consultorías y los bufetes de abogados. Por un extraño motivo, pese a transmitir ella una impresión tan perdida e indiferente al mundo, eran los hombres importantes los que más caso le hacían, tal vez porque parecía la que más consejos necesitaba. Como aquella era la principal calle comercial de A Coruña, en menos de una hora se congestionaría, y para caminar por ella uno tendría que moverse a empujones. Fran sacó el móvil de la mochila y miró la hora, las 4:20. Chasqueó la lengua. Levantó la vista y vio que se acercaba una chica que no le sonaba haber parado antes. Le pareció que iba bien vestida y que estaría cerca de los 30 años. Pensó en que tal vez tendría suerte, porque sabía que lo de elegir bien a quién parar era fundamental en ese trabajo. Cada producto tiene una imagen, y él no era más que eso, una imagen. Así que en apenas 20 minutos tenía que darle la suficiente confianza a la otra persona como para que no opusiese resistencia y aceptase el mundo que él le estaba explicando que había al otro lado del horizonte. Sabía que la cosa no era fácil, porque competía con la información objetiva, con medios y periodistas comprometidos con un código ético, que utilizan las palabras exactas que reflejan la realidad tal cual, y él solo tenía vagas intuiciones sobre las miserias humanas tercermundistas y un vocabulario mucho más pobre para tratar de convencer a quien fuese. Fran tenía que explicar la mejor versión a la que agarrarse, y era por eso por lo que tendía a exagerar, con el riesgo de estar a una búsqueda de Google de quedar como un mentiroso. Así que el juego dejaba de realizarse en el campo de los datos o la información y se trasladaba a su terreno, que no era otro que el encanto personal que demostrase tener, del aura con la que impregnara lo que vendía, y de si esa aura coincidía o no con el tipo de aura que la otra persona buscaba en su vida. Así que al final, esas cuestiones eran solo cosa de dibujar una postal en la que la otra persona quisiera aparecer. Y él, por algún motivo, dibujaba buenas postales para las mujeres que parecían tener algo de control sobre sus decisiones. Le pareció que era momento de empezar a trabajar. Se desperezó un poco, comenzó a dar pequeños pasos en el sitio, como si calentara las piernas, y se fue moviendo para interponerse en la ruta de la mujer que venía de frente que, en cuanto notó que un comercial se le acercaba, se puso a mirar el móvil. «Hola, ¿tienes un minuto?», preguntó Fran, inclinando el cuerpo un poco hacia ella, tratando de no invadir directamente su espacio. «Es que tengo que ir a trabajar». «Te hago un justificante», dijo él. Ella se rió y bajó el ritmo. «Soy de Afriquer, ¿nos conoces?» «Sí, sí, sé lo que es, pero yo ya colaboro, en las campañas de Navidad y así. Pero nosotros no somos celosos. Buscamos gente solidaria, gente como tú. Deja que te cuente». Y le preguntó el nombre. Ella le dijo que se llamaba Jessica y puso cara de que jamás iba a dejarse convencer de nada. «¿Eres profesora, Jessica?» «Pues sí, soy profesora. ¿Nos conocemos de algo?» «No, para nada. Es que tienes pinta de profe. Yo estoy opositando». «¿Ah, sí?» «Sí. Estudié filosofía y me gustaría tirar para profe. Es un mundo bonito el de la enseñanza». «Sí, eso es cierto, si toca una buena clase». «¿Y de qué eres profe tú, Jessica?» «De lengua y literatura». «Ah, joder, somos de letras los dos». «Sí, tenemos mucho en común. Deja que te cuente, que sé que te va a interesar». Así era como empezaba siempre. En ese punto, ella únicamente pensaba que ese chaval de 20 y algo solo estaría tratando de parecerle simpático para venderle algo, cuando la cosa era más sutil, y lo que realmente estaba haciendo era ver si podía llegar a cobrar por venderle algo. Le habían enseñado que la solidaridad espontánea era algo que estaba muy bien, pero que no constituía un modelo estable de negocio. La vejez tampoco. Nota al pie. No cualquier persona puede ser socia de Afriquer. O sea, por poder puede serlo, pero igual no lo cobras. Buscan gente de 30 años, más o menos, hasta los 60. La idea es que tengan trabajo estable y que no se vayan a morir pronto. El resto no interesa. Así que,
En cuanto Fran vio que la buena de Jessica era válida, empezó a hablar, mucho más despacio y más serio, y no para que se le entendiese mejor, sino más bien porque el mensaje iba a ser crudo, y decirlo de cualquier otra manera la hubiese hecho sospechar y largarse. Entonces empezó a hablar del hambre en el mundo y de niños que acaban con el estómago hinchado a causa de la inflamación que producía la falta de alimento, y le explicó que muchas veces tenían incluso que comer tierra porque no eran capaces de aguantar ese vacío tan estridente, absoluto y doloroso, y que pasaban las noches enteras pensando en todo lo que se llevarían a la boca si tuviesen la más mínima oportunidad. Luego le habló de cuántos niños mueren por eso al año y se lo fue picando, en migajas, pasando a contar los que mueren en un mes, en una semana, en un día, y finalmente llegando al dato fundamental. En el mundo muere un niño a causa del hambre cada 4 segundos. Entonces chasqueó los dedos, porque le habían enseñado que a la tragedia había que darle algo de coreografía. Cada chasquido era un niño en Etiopía que no aguantaba más y se desvanecía. Le dijo a Jessica que otro niño había muerto mientras hablaban, y la miró como si le preguntase por qué no había hecho nada para impedirlo. Ella agachaba un poco la cabeza y fruncía el ceño como si estuviese recitando una plegaria. Durante todo el discurso, él no dejaba de mirarla fijamente a los ojos, esperando que los apartase un momento, porque sabía que en cuanto desviara la mirada la habría cazado. Sabría que ese sería el punto en el que tendría que presionar, y lo encontró cuando le habló de madres que se tenían que prostituir para dar de comer a sus hijos. Jessica miró un poco a la derecha de los ojos de Fran, y aunque solo fue por un instante, a él le resultó suficiente como para saber que ella no asumiría esa idea, así de sencillo, porque a veces había cosas que directamente no se soportaban. Le explicó la guerra del coltán y tantas otras cosas que eran origen y foco de prostitución en África, hablando de todo aquello como si hubiese ido a primera línea a contemplar el horror con sus propios ojos. Y cuando ella realmente empezaba a estar abatida por formar parte de este mundo, justo entonces, él le dijo que la solución estaba al alcance de la mano de cualquiera, que casi bastaba con apretar un botón. ¿Sabía Jessica lo que hacía Fricker? Flan le explicó los milagros que obraban, y justo cuando abrió la puerta lo suficiente como para que ella viese que había un poco de luz para iluminar semejante oscuridad, lanzó la pregunta. ¿A que puedes pasar tu día a día con un café menos? ¿A que sí? Sí, respondió ella automáticamente. Sabía que lo entenderías. Pues venga, dijo Fran, sujetando la carpeta y poniendo el bolígrafo apuntando como un puñal a la casilla de apellidos. Dime tus apellidos que te apunto. Espera, espera, dijo ella, que acababa de salir de las minas de coltán y de la prostitución de África y había vuelto a la calle Real de A Coruña a las 4:30 de la tarde, con el estómago relativamente lleno y un sol que daba gusto en pleno invierno. ¿Esto cómo va? Muy sencillo, respondió Fran. Le explicó que consistía en una aportación mensual, a primeros de mes, que iba a salvar a tropecientos niños de las hambrunas. Los buenos amigos del banco del que fuese Jessica se encargarían de pasar esa aportación, así que ella solo tendría que preocuparse de ganar unos 20 euros al mes para Fricker. Entonces Jessica quiso saber si se trataba de apadrinar niños o algo así, quizás temiendo el momento en el que alguno de esos niños recién salvados fuera a buscarla a su puerta, pero Fran le dijo que no, que los niños iban a seguir en el desierto o en la montaña o donde fuese que estuviesen malviviendo su desnutrición. Jessica no iba a tener que verlos, que oírlos llorar, no iba a tener que oler sus comidas especiadas o que aguantar su mierda de música como vecinos. No tendría que recibir cartas con dibujos cutres ni tener que pagar por un sello a Zimbabue para asegurarse de que el pequeño Idrisa seguía tan carente de oportunidades como siempre. Es que no sé, ¿qué es lo que no te convence? No me fío. ¿No te fías de mí o no te fías de África? Jessica le aseguró por activa y por pasiva que Fran no era el problema en todo esto, y le dijo que de quien no se fiaba tanto era de un organismo internacional tan grande que tan nobles causas enarbolaba, dando por hecho que algo sospechoso tenía que haber en hiperestructuras semejantes. Fran le explicó que no había denuncias ni pruebas ni nada parecido contra Fricker, que estaban limpios, que efectivamente ayudaban, que le llegarían datos, revistas con fotos de las caras de los niños que no estaban muertos gracias a ella. ¿Qué más se podía pedir? Ella se quedó en silencio mirando hacia el horizonte. Que los niños comiesen estaba bien, pero también se sentía bien con 20 euros más al mes. Venga, dijo Fran, sabiendo que solo había que darle un pequeño empujoncito. Dime cómo te apellidas, que te apunto. Va, está bien, dijo ella, y terminó por darle todos los datos que necesitaba. En la oficina de trabajo le habían enseñado a Fran qué broma hacer por cada casilla, y las reprodujo todas a la perfección. Jessica, a quien todos los cumplidos le hicieron sentirse muy bien consigo misma, le rió todas las gracias. En el momento de la despedida, ella le dio 2 besos y él le dijo que siguiera educando las mentes.
Lo haré, y suerte con las opos, dijo ella, y se fue agitando la mano. Él la miró marcharse y al poco llegó Maite, que venía desde la otra punta de la calle y le preguntó qué tal había ido. Bien, la afirmé. ¿Crees que se cae? Refiriéndose a si se creía que se daría de baja de la ONG a los 5 minutos. No creo, me parece que la he convencido. Le hablé de prostitución. ¿Y qué hace Fricker con eso? Ni idea. Algo bueno, espero. Hacia las 7 empezó a caer una llovizna suave que manchó las calles uniformemente. Todo se llenó de paraguas o de capuchas y la gente aceleró el ritmo, así que se hizo imposible trabajar. Apenas pudieron hacer nada. A las 9 dieron por terminado el día y cada uno se fue a su casa, empapado y con frío. Fran se había mudado hacía poco más de 2 meses a una habitación bastante barata situada en el centro, después de que una conocida suya que se llamaba Tatiana le hubiese dicho que en su piso necesitaban a una cuarta persona de forma urgente y él decidiese largarse de casa de sus padres. El piso era un lugar viejo y destartalado, pero con algo de encanto. Había ido tan solo con un par de maletas a su nueva habitación, en la que colocó algunas fotografías junto a la cama, unos pocos libros y la ropa necesaria. Las otras 3 personas con las que vivía tenían unos horarios realmente raros, y el primer día que fue a dormir estuvieron en el salón bebiendo hasta las 3 de la madrugada, para luego decidir que no era del todo una mala idea ir a por las toallas y bajar a la playa a darse un baño de noche. Y realmente no era un mal plan, pero como era lunes, Fran entendió que se había metido en otro pozo del que solo podía salir enfadado, ansioso y con más insomnio del que había entrado. Pero trataba de tener paciencia, y como el piso estaba en un noveno y el ascensor del edificio solo subía hasta el séptimo, se tomaba esos 2 pisos de diferencia para mentalizarse poco a poco de que no podía saber ni controlar lo que iba a encontrar arriba, como una especie de terapia zen que no surtiese ningún efecto real. Y ese día, al llegar, pudo escuchar la música y los ruidos desde el octavo, pero como la vecina de abajo estaba sorda, probablemente estaría tricotando prendas con normalidad, practicando sadomasoquismo o lo que sea que hiciese aquella señora. Metió las llaves en la cerradura, dejó la carpeta en la mesa de la entrada y se fue al salón, porque pese al ruido y demás, sus compañeros eran buena gente y se lo pasaba bien con ellos. Había como 7 personas que no conocía y le invitaron a una cerveza. Se presentaron y se sentó a beber con ellos. Pues yo quería montar una academia y tener un montón de putos niños a los que enseñar, porque ahí hay dinero, ¿a que sí? Si tú lo dices, respondió Fran. Hay dinero, cojones, pero para eso necesitas dinero y yo no lo tengo. El tipo que estaba hablando empezó a beber de la lata de cerveza hasta casi acabarla de un trago, como si quisiese ahogar la frustración de no poder enseñarles nada de provecho a los niños. Así que ahora hago atención al cliente, o sea, soy atención al cliente. Coño, trabajo en atención al cliente. ¿Y qué tal? ¿Hay dinero ahí? ¿Tú no quieres ser profesor? Preguntó el tío. ¿No has hecho psicología? Filosofía. Lo que sea, ¿no quieres? Antes me mato. No sabes lo que estás diciendo. Ser profesor es ser Dios, dijo el tipo, abriendo bastante los ojos, impresionándose a sí mismo por lo que acababa de decir. ¿Tanto? Te lo juro. Y empezó a balancear los brazos con torpeza para llevar la cuenta de todos los atributos divinos de esa profesión. Tienen unas vacaciones larguísimas y pagadas, y sueldos bien pagados, y el sueldo mensual, y tienen traslados y cosas, y vacaciones, y el sueldo no es malo, y te puedes ir a Francia. Joder. ¿Por qué no dejáis de hablar mierda? Interrumpió una chica que se acababa de acercar a donde estaban ellos dos. El otro tipo había arrinconado a Fran, que estaba fumando junto a la ventana, y le había empezado a contar que se había mudado de Oleiros a Coruña por su novia, pero que luego ella le dejó y que él no se hundió porque no hay que hundirse por cosas así. Luego Fran le preguntó que por qué cosas hay que hundirse, pero el tío consideró que esa conversación se había acabado, así que le empezó a hablar de la academia con el entusiasmo de un iluminado. ¿De qué conoces a estos? Preguntó Fran, girándose hacia la chica. ¿A quiénes? A Tatiana y a los del piso. Ella lanzó la mano al aire mientras le pegaba un sorbo a la copa, dando a entender que sabía de ellos como sabía del resto de cosas de su vida. Pasó de la pregunta y les empezó a decir a los dos que ir de fiesta con los perros era una crueldad, porque una noche había salido a un sitio de reggaetón y estaba vacío, y fuera había una tía con un perro y se puso a gritarle a la dueña y a decirle que era una zorra y que la correa tendrían que ponérsela a ella, porque era maltrato tener al perro pasando frío rodeado de borrachos que en lugar de acariciarle le hacían daño. Y luego el portero del sitio de reggaetón les dijo que se largaran, porque resultaba que la tía del perro era la dueña. Y un colega suyo que, según ella, era incapaz de correr ni 100 metros sin asfixiarse, le dijo al portero que cuidadito, que sabía full contact. Y el portero, que tenía una espalda como una avenida, lo miró muy serio y le dijo que mejor que se fuera. Y se fueron. Buen final, dijo Fran. ¿Tú bajas de fiesta con tus perros? A las 4
4 se marcharon todos y Fran se metió en la cama. Todavía no tenía sueño, así que cogió el móvil y se puso a mirar Instagram. Al rato tuvo la impresión de no estar haciendo nada con su vida. Abrió las notas del móvil y empezó a mirar cosas ya viejas que había escrito no sabía bien cuándo. Escuchó una carcajada en la habitación de al lado y unos perros ladrando desde el patio de luces. Pensó en toda la gente que estaba lejos. Se preguntó si pasaría toda su vida en pisos sucios y ruidosos, parando a personas por la calle para hablarles de temas deprimentes. Entonces le vino una presión en el pecho que le daba a veces y de la que nunca había